Muy bien. Bueno, empecemos entonces. Muchas gracias a todos por su presencia. A nombre de todo el RIT, primero que nada les felicitamos porque ustedes son los que o están empezando un proyecto de pequeña donación o están preparando y ya están en la etapa final de la preparación de su proyecto de pequeña donación. Y bueno, han sido elegidos en base a una selección estricta, se podría decir. Varios han quedado en el camino. Estamos entonces, están participando beneficiarios de Colombia, de Perú y de Bolivia. Entonces, tal vez solamente quisiera pedirles, porque somos muchos realmente, pero que se presenten mis colegas del RIT, de, de, de Perú, de Colombia, de Perú y de Bolivia, por favor, en ese orden. Marta. Gracias, Jorge. Bueno, buenos días. Mi nombre es Marta Liliana Silva. Yo estoy en Cali, en Colombia, y soy la coordinadora del proyecto CPF desde Patrimonio Natural, que es el equipo regional de implementación del país. Gracias, Marta. Cintia. Buenos días con todas y con todos. Yo soy Cintia Garland, soy la coordinadora regional y Perú del RIT. Estoy basada en Lima, pero ahorita les saludo desde Amazonas. Gracias, Cintia. Javier, por favor. Sí, buenos días a todos, saludos a los colegas. Mi nombre es Javier Claros, soy encargado de monitoreo y evaluación en ASEA Conservación Amazónica desde La Paz y bueno, apoyando también al RIT para realizar todo el tema de monitoreo, ¿no? Gracias. Excelente, gracias. Bueno, yo soy Jorge Mariaca, yo soy el equivalente de Marta en Bolivia, basado en ASEA. Entonces, tal vez unas palabras previas de introducción a este evento. Primero que nada, las pequeñas, necesitamos saber y todos necesitan saber que las pequeñas donaciones están bajo la responsabilidad directa del equipo regional de implementación. En este caso, los proyectos de Colombia van a estar bajo la supervisión directa de Patrimonio Natural y bajo la dirección de Marta. Lo mismo en el caso de Perú, bajo la supervisión y responsabilidad directa de Profonampe, bajo la responsabilidad de Cintia, y en el caso de Bolivia, a través de ASEA y a través de mi persona específicamente. Y hay algunas personas que son transversales a nivel regional. En este caso, bueno, en el caso de monitoreo tenemos a Javier, que va a supervisar y recuperar toda la información a nivel de toda la región, a nivel de los indicadores que tenemos que preparar y presentar. Entonces, Javier va a estar eventualmente coordinando con todos nosotros en alguna ocasión, pero sobre todo van a ser los coordinadores nacionales que se van a encargar de supervisar, vigilar y preguntar cualquier aspecto que sea necesario. En el caso de monitoreo específicamente, hay algunos aspectos que son importantes, como los indicadores, pero hay otros también, como las herramientas de monitoreo que les vamos a explicar en un momento más. Entonces, no es algo muy puntual, sino que tiene que ver en el día a día del qué hacer del proyecto, y por lo tanto hemos preparado esta sesión específica para entender un poquito más toda la gama de acciones y de momentos en los cuales vamos a tener que estar atentos a nuestro proyecto para ir recabando la información, presentando los informes, y que no nos tome el tiempo o no nos atrasemos, sobre todo, ¿no? Al momento de ir presentando estas cosas. Si hubiera alguna duda a lo largo del proyecto, los coordinadores nacionales estamos
siempre los coordinadores nacionales del RIT estamos siempre atentos a aclarar cualquier duda. Entonces, sin más preámbulos, quisiera ceder la palabra a Javier para continuar con la presentación. Gracias, Jorge. Por si acaso te echo co-anfitrión para que veas si hay más gente entrando a sala de espera y los vas admitiendo nomás. Excelente, muy bien. Ya. ¿Pueden ver la presentación? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Bueno, gracias por asistir. Creo que tenemos más de 30 personas y bueno, eso es muestra del interés que hay por empezar lo mejor que se pueda la implementación de los proyectos. Entonces, hemos previsto 2 horas más o menos, ¿no? Para este tema, pero probablemente nos tomemos un poco menos de tiempo, esperemos, ¿no? Estamos en un periodo para todas las instituciones de mucho trabajo, cierres y cosas, entonces vamos a tratar de hacer lo más concretos posible. La presentación tiene que ver con el tema específico de monitoreo de indicadores de portafolio, en este caso para las pequeñas donaciones. Ustedes saben que CPF trabaja con donaciones pequeñas y donaciones grandes. En este caso estamos hablando de donaciones pequeñas y hay algunas diferencias en el proceso tanto de construcción de las propuestas como del monitoreo mismo de los proyectos. Entonces, vamos adelante con esto. Y en algunos momentos de la presentación podemos hacer un espacio para algunas preguntas o interrogantes. Igual, si hay en el chat alguna consulta, les pido a mis colegas que me interrumpan, porque cuando haces la presentación a veces no se logra ver todo, ¿no? Entonces, empezamos. Un poco, no está pasando la presentación, un ratito. Ya. A manera de introducción, simplemente, hay cosas de las que vamos a hablar que tampoco son del todo nuevas, porque ustedes al postular a CPF han tenido ya un contacto con ciertos instrumentos, ciertas herramientas para elaborar sus propuestas. Para empezar, la convocatoria ya pone a disposición algunos instrumentos, algunos documentos, por ejemplo, el perfil del ecosistema, que es este documento súper amplio, donde se describe todas las características del hotspot Andes Tropicales, que es el hotspot donde estamos trabajando y donde ustedes van a implementar sus proyectos. Entonces, bajo esas palabras, primero hay que decir que CPF es un programa global, ¿no? Entonces, ha establecido un sistema de monitoreo, ¿no? Bastante robusto, que le permite realizar todo el seguimiento de los impactos de las acciones que están realizando los proyectos en cada uno de los KBAs y en cada uno de los hotspots. Entonces, esto es muy importante porque es bueno que ustedes, como implementadores de proyectos tal vez muy concretos en zonas muy específicas, comprendan la dimensión global que esto tiene y que ustedes están aportando a un tema de impacto a gran escala, ¿no? Entonces, esto es importante y el CPF ha establecido su sistema de monitoreo pensando precisamente en eso, ¿no? Ahora, el seguimiento que se da a distintos niveles y en diversos ámbitos de intervención, obviamente requiere un trabajo de recopilación de información que sea lo más sistemático posible y que sea coordinado entre los actores que estamos siendo parte de esto, desde la Secretaría del CPF, ¿no? La que ve todo el hotspot, hasta los RITs, que son las instituciones que estamos ayudando a coordinar este tema, y los socios implementadores de los proyectos, que son las organizaciones de la sociedad civil, que son ustedes, ¿no? Entonces, durante este proceso de implementación de los proyectos, el monitoreo tiene diferentes momentos, diferentes fines, y eso implica un esfuerzo también en términos de planificación y en organización de las instituciones para hacer frente a este requerimiento de información permanente que hay. Entonces, eso es importante y eso se va reflejando desde la misma preparación de los proyectos, durante la implementación de los proyectos y también ya en la fase de finalización o cierre de los proyectos. Ahorita tenemos diferentes temporalidades, cada proyecto tiene una temporalidad diferente, una duración distinta, pero todos tienen algo en común, que van a tener que elaborar ciertos reportes en ciertos momentos y eso es importante tenerlo en cuenta desde el inicio.
Entonces, un poco cuál es el contexto, ¿no? El marco de monitoreo en CPF. ¿Cuáles son los componentes principales? Ustedes, si se acuerdan, en el perfil del ecosistema que han debido revisar para elaborar sus propuestas, se habla de los indicadores de portafolio. Los indicadores de portafolio son un set de indicadores, como vamos a explicar más un ratito, que forman parte de lo que realmente se quiere lograr en el hotspot Andes tropicales. Pero también hay indicadores globales, ¿no? Que el CPF ha definido y es a lo que quiere apuntar como programa global que se implementa en diversos hotspots a lo largo del mundo. Entonces, esos son indicadores bien específicos también. Después hay un elemento importante que es cómo vamos a asignar los indicadores de portafolio a cada proyecto, ¿no? Y ese es un paso fundamental. Luego está cómo vamos a incorporar este trabajo que implica monitorear, hacer seguimiento, la gestión misma del proyecto orientada al reporte de los indicadores, ¿no? Cómo vamos a incorporar el monitoreo en los proyectos. Después, cómo vamos a reportar algunas herramientas adicionales, que son las que mencionaba también Jorge en un inicio, que son herramientas específicas de monitoreo que también vamos a explicar. Y también algunos momentos específicos que se dan a lo largo de la implementación, que son evaluaciones, se me perdió el icono, pero son evaluaciones de medio término, evaluaciones finales, y también hay un esquema de visitas de campo que también vamos a conversar durante la presentación, ¿no? Entonces, ya entrando un poco en lo específico, ¿no? ¿Cuáles son los indicadores de CPF? Los indicadores en realidad son los que nos van a ayudar a agregar la información, ¿no? A diferentes niveles. Aquí ustedes tienen un pequeño gráfico de cómo la información que se va generando a nivel de los proyectos, tanto de pequeñas como de grandes donaciones, se va agregando a través de los indicadores de portafolio, y estos a su vez van aportando a los indicadores globales de CPF. ¿Cuáles son los indicadores globales de CPF? Son indicadores, como su nombre dice, que miden el impacto global de todo el programa de CPF en el mundo, ¿no? Y se aplican de manera similar en todos los hotspots. Entonces, a nivel de programa CPF se tiene 16 indicadores, ¿no? que se pueden revisar en la página, en las fuentes de información que se tienen del programa. Y estos 16 indicadores responden a 4 pilares que orientan la implementación de CPF a nivel mundial. Uno es el pilar de biodiversidad, obviamente, porque ese es el eje, digamos, donde CPF quiere aportar. Otro pilar es el de bienestar humano, ¿no? Otro pilar es el de condiciones habilitantes, que tiene que ver con todos los arreglos institucionales de contexto que favorecen también la implementación del programa. Y otro pilar es el de la sociedad civil. El hecho de que ustedes estén implementando estos proyectos no solamente tiene que ver con el interés de CPF en que se hagan las cosas en terreno, sino también tiene que ver con el interés de CPF en fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Que trabajan en los hotspots y en los KBAs, en las áreas clave de biodiversidad. Entonces, esa también es la razón de ser de la selección que se ha hecho de las organizaciones entre las que están ustedes, ¿no? Entonces, un poco ese es el contexto de los indicadores globales a nivel de CPF. Y de ahí, en un nivel más abajo, están los indicadores de portafolio, que básicamente están aportando a la implementación del perfil del ecosistema de los Andes tropicales. Los Andes tropicales es el hotspot donde estamos trabajando, y ahí hay unos indicadores específicos para este hotspot. ¿Cuántos son? Son 60 indicadores, ¿no? Son bastantes. Están respondiendo a 5 líneas estratégicas, ¿no? La primera línea estratégica es la protección y la gestión de las áreas clave de biodiversidad, ¿no? La segunda línea estratégica es cómo integras la biodiversidad en políticas públicas y en el sector privado. La tercera es la posibilidad de hacer salvaguardar especies prioritarias para CPF y a nivel global. La cuarta es desarrollar capacidades en la sociedad civil.
Y la quinta es proporcionar un liderazgo estratégico y la coordinación en el hotspot. Si ustedes recuerdan, para preparar las propuestas, ustedes han tenido que elegir una de estas líneas estratégicas en las cuales se marca su proyecto, exceptuando la número 5, que es responsabilidad de precisamente el RIT, que somos nosotros. Entonces, ese es el contexto a nivel de portafolio. Y a nivel de proyecto, ya al preparar las propuestas, ustedes obviamente en su marco lógico y en todo el desarrollo de la propuesta como tal han determinado a qué línea estratégica van a contribuir, a qué prioridad de inversión y qué actividades, qué impactos van a generar a nivel de proyecto, ¿no? Y todo esto es lo que se va agregando para aportar al cumplimiento de los indicadores globales de CPF. Entonces, un poco hemos dividido la presentación en 3 partes, una que tiene que ver con la preparación del proyecto y todo esto ya es bastante familiar para ustedes, entonces no vamos a entrar tanto en el detalle en esta parte. Pero para recordar simplemente lo que primero se ha pedido a ustedes es que preparen una carta de intención, ¿no? Para que puedan exponer su interés en participar de la convocatoria, en qué área van a trabajar y terminado ese proceso de revisión y de retroalimentación, ya se les solicita preparar una propuesta completa de proyecto, ¿no? Y ahí ya tienes una posibilidad de hacer un marco lógico ya completo, ¿no? Donde lo que se les ha solicitado es construirlo con los siguientes campos, ¿no? Un poco determinar el impacto a largo plazo, a qué impacto a largo plazo van a contribuir, más allá de la implementación del proyecto, el impacto a corto plazo, que sí es el impacto medible que su proyecto va a lograr, ¿no? En la fase de implementación. Se les ha pedido ser lo más específicos posibles en los productos, los entregables que tienen que elaborar durante la implementación, ¿no? Y es también una de las principales fuentes de verificación que se tiene para evaluar los proyectos, ¿no? Los verificables, los productos. Y ya las actividades concretas que van a desarrollar a lo largo de la implementación de los proyectos. Entonces, este marco lógico ha sido la base, digamos, para la elaboración de las propuestas completas. Pero también se ha incorporado el elemento de asignar los indicadores de portafolio, ¿no? Hasta ahorita solo estamos pensando un poco en el proyecto, pero ya tenemos que empezar a pensar en los indicadores de portafolio a los cuales vamos a aportar con el proyecto. Entonces, ahí hay una lógica de selección de estos y de asignación de estos indicadores a cada proyecto. Y un poco para recordar y refrescar la lógica, es la siguiente, ¿no? Ustedes han elaborado su proyecto para responder a una de las 5 líneas estratégicas del perfil del ecosistema. Cada línea estratégica tiene prioridades de inversión que ustedes también van a aportar a cumplir estas prioridades de inversión. Y también las prioridades de inversión tienen metas, ¿no? Entonces, ustedes han seleccionado también metas a ese nivel y estas metas son la base para definir, es la conexión, digamos, con los indicadores de portafolio que tenemos en el hotspot Andes tropicales. Entonces, con la base en estas metas y las definiciones de los indicadores, se han podido seleccionar, en su caso, han seleccionado a cuáles van a contribuir. Y ahorita les voy a mostrar el anexo que se les ha compartido y que también ya es familiar para ustedes. Una vez que han definido, seleccionado estos indicadores de portafolio, lo que se les ha pedido es que estimen un valor, ¿no? Al cual van a llegar con el proyecto y que va a ser el valor que al final vamos a agregar de todos los proyectos para reportar a CPF como aportes del hotspot. Entonces, este valor es muy importante y es muy importante ser lo más correcto posible en la estimación de este valor, utilizar las unidades adecuadas, y eso es un poco lo que vamos a ver también en las siguientes diapositivas. Y no solamente decir el valor, por ejemplo, no solamente decir vamos a crear un área protegida de X hectáreas, sino un poco una descripción de cómo van a lograr ese valor, ¿no? Y ese es el último campo que se les ha pedido también llenar, describir brevemente, de forma clara, en qué consiste la contribución del proyecto a ese indicador.
Entonces, esta lógica creo que ha sido bastante útil para entender de dónde vienen las cosas y poder facilitar un poco la comprensión de los proyectos. ¿Y cómo hemos hecho esto? Si recuerdan, se les ha compartido un anexo que tiene la utilidad de tener en un solo documento, ¿no?, toda la alineación de los indicadores, ¿no? No solamente alineación de indicadores, sino saber de qué línea estratégica se desprenden, de qué metas se desprenden, y un elemento fundamental es saber si ese indicador de portafolio que estoy trabajando con mi proyecto a su vez aporta a un indicador global. Y esto es súper importante por las razones que vamos a explicar más adelante, ¿no? Entonces, este instrumento que se les ha compartido ha sido la base para que ustedes puedan decir, leen la definición, por ejemplo, número de hectáreas dentro de los KBAs con mejor gestión. Entonces, a ver, ¿de qué estamos hablando aquí? Leo la definición, ¿qué se entiende o qué entiende CPF como mejor gestión? Entonces tú dices, con mi proyecto sí, estoy tratando de contribuir a este indicador. Entonces sí, voy a trabajar esto, y todo ese proceso ustedes lo han hecho, y no sé, cada propuesta tiene diferente número de indicadores a los cuales va a aportar. Entonces, este paso, entiendo que yo también soy relativamente nuevo en el proceso, en el mundo de CPF, entiendo que no había antes en las anteriores fases, ¿no? Era que un poco te enterabas a qué indicador global estabas aportando, un poco ya entrado en la implementación del proyecto, y eso dificultaba un poco el tema de hacer los reportes. En este caso, ya desde un inicio tienes la idea clara de cuáles son los indicadores que estás trabajando. Entonces, en este proceso también ha habido una retroalimentación con los coordinadores, ¿no? Ustedes han presentado sus indicadores seleccionados, yo también he podido darle una revisada, hacer algunos comentarios, y eso a través de los coordinadores ha sido retroalimentado a ustedes para que puedan hacer algunos ajustes en términos de las unidades y los valores previstos. Entonces, este paso creo que ha sido muy importante para tener mayor precisión en los indicadores, ¿no? Entonces, todo esto, esta utilización de este anexo, al final se ha plasmado en una sección de la propuesta de informe, en la cual se les ha pedido que pongan el código del indicador, copien el indicador seleccionado, el valor previsto que mencionábamos y la descripción. Entonces, lo que nos llega a nosotros como parte de sus propuestas es simplemente una tablita donde están ya solo los indicadores que se van a trabajar con el proyecto, ¿no? Y esta es la tabla que nos va a permitir hacer el seguimiento y el monitoreo de cómo está avanzando la implementación. Entonces, hasta ahí, digamos, es lo que se les ha solicitado como parte de la preparación de las propuestas. Y en la medida de que esto esté lo más sólido posible y lo mejor, lo más concreto y lo más claro posible, creo que el resto tendría que fluir sin ningún problema, ¿no? Entonces, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario de la fase de preparación, si han tenido alguna dificultad o si la utilización de estos anexos ha sido óptima. Si alguien quiere hablar, bienvenido. Si no hay nada, podemos seguir. Y si hay algo en el chat, sí, adelante. Sí. Gracias, Javier. Sí, no, solo quería como pues consultar a los socios, no solo los de Colombia, sino los de otros países, si a pesar de que ya sus indicadores se han identificado y que los han trabajado con coordinadores, si tal vez queda por ahí alguna duda en alguien, ¿no? Porque este sería un buen momento para presentarla y la resolvamos acá. Igual podemos al final también hacer un rápido. Perfecto. Pero Jorge, sí. Solamente tenía un comentario. En algunos casos, como decía Javier, esto es bastante nuevo para todos nosotros porque es la primera vez que estamos trabajando los indicadores de portafolio desde un inicio del proyecto. Es decir,
los beneficiarios, donatarios de los proyectos están conscientes y enterados de cuáles son los indicadores a los cuales deben aportar desde el arranque de su proyecto y desde la preparación misma. Lo que pasaba antes era de que tenían que llenar un informe donde se les preguntaba más o menos a cuáles de todos estos su proyecto ha aportado, y eso ya era al final de la etapa. Entonces era todo un enredo y ellos tenían que regresar hasta a los registros originales de talleres, reuniones, para saber cuánta gente se había capacitado, cuántos eran varones, cuántos eran mujeres y otras preguntas que se hacen. Entonces, el hecho está en que en algún momento hay algunos proyectos que ya se han aprobado con algunos indicadores y con algunas descripciones que probablemente todavía están en proceso de ajuste o que deberían ser ajustadas. Tal vez no es necesario hacer arreglos a nivel del convenio firmado, pero sí probablemente hacer algunas precisiones sobre aquellos indicadores que todavía están con descripciones un poco claras, de manera que cuando corresponda hacer el reporte, los proyectos puedan tener claridad sobre qué exactamente están reportando, qué unidades tienen que utilizar en estos casos. En algunos casos son hectáreas, en algunos casos son comunidades, o sea, número de comunidades, número de personas, número de hectáreas, número de ingresos generados, ¿no? Entonces, hay una serie de valores que hay que tomarlos en cuenta y que no es que si ya está firmado, ya está todo sacramentado, no. En algún momento vamos a retomar y vamos a volver con ustedes para afinar y ajustar la comprensión de estos indicadores, nada más. Hay una consulta de Ana Elvia. Adelante, Ana. Buenos días. Sí, una pregunta es que nosotros vamos a trabajar un proyecto de fortalecimiento de organizaciones de los dos corredores acá en Colombia. Pero pues los socios no son muchos, ¿no? Los socios de CPF pues no son muchos. Entonces, digamos que, pero las organizaciones trabajamos con otras organizaciones que son, digamos, en los territorios las que fortalecemos. O sea, las preguntas son dos. Una, nosotros podemos vincular estas organizaciones en los indicadores como organizaciones pues, que se están fortaleciendo de la sociedad civil. Y lo segundo es, resulta que tenemos unos indicadores que tienen que ver con personas, hombres, mujeres, ¿cierto? Cuando uno mira el indicador, habla 5.000 hombres o 5.000 mujeres, pues, obviamente nosotros allí tenemos que contar es personas, pero esas personas son de las mismas organizaciones. Entonces surge la duda de como que uno está duplicando, ¿cierto? El indicador porque pues de dónde se va a sacar un montón de personas más. Ahora, si uno puede incluir otras organizaciones que no necesariamente son los socios de CPF, pues ya las cosas cambian, pero esa es como una duda. Pues nosotros hemos tratado de solucionarla para que no haya ese cruce, pero de todas formas no es fácil realmente esta situación. Gracias. Sí, gracias por la consulta. Sí, en realidad ese es uno de los temas, ¿no? La adecuada definición, digamos, de los beneficiarios, la adecuada diferenciación de las actividades que se va a hacer con diferentes grupos. Ahorita es muy complejo empezar a resolver consulta por consulta porque cada proyecto tiene su particularidad y sus diferencias. Pero precisamente como vamos a ver a continuación, en los formatos de reportes que se tienen, sobre todo del reporte final, que lo van a tener ya desde un inicio, está la explicación clara de cómo evitar esta réplica en los conteos, ¿no? Cómo minimizar en lo posible los errores de reporte de estos indicadores. Entonces, una vez que ustedes empiecen a implementar, sería bueno que puedan revisar estos formatos de informes que les vamos a pasar después de la presentación, para tener ya un poco claridad de cómo van a ir
ordenando la información y diferenciando, porque esto de la réplica de beneficiarios sobre todo en temas de capacitación, es bastante común. Entonces, todo eso lo vamos a ir resolviendo, pero es importante ese tipo de consultas para darnos cuenta dónde pueden estar las fuentes de error más comunes, ¿no? Entonces, continuando un poco con la segunda parte, que ya es la implementación del proyecto como tal, aquí lo que estamos hablando son ya de reportes de avance, ¿no? Durante la implementación. Informes, reportes, y también ya entra este elemento de las herramientas de monitoreo que estábamos mencionando antes. Entonces, aquí, durante la implementación hay como que tres momentos, tres instrumentos importantes. Uno tiene que ver con las herramientas de monitoreo, que en inglés se les dice tracking tools, que son como herramientas temáticas, ¿no? Una tiene que ver con sociedad civil, la otra con género y una que tiene que ver con áreas protegidas, ¿no? Cuando yo finalice la presentación, Marta nos va a ampliar un poco más este tema específico, porque es uno de los que genera mayor curiosidad, porque es lo primero que hay que aplicar en realidad, ¿no? Por eso está en primer lugar. Al inicio de sus proyectos ustedes van a tener que aplicar estas herramientas y por eso es importante entrar un poquito más en detalle al final de la presentación. Como dice aquí, se aplican al inicio y se presentan junto con el primer informe trimestral, y hay planillas que se descargan de la página web, pero eso lo vamos a ver más adelante con Marta, pero no lo pierdan de vista. Lo que sí ya vamos a empezar nosotros a recibir ya en los próximos meses, ya de los proyectos que ya han arrancado, son reportes trimestrales, ¿no? Que es el primer nivel de información que se les solicita. No es nada muy complejo, en realidad lo que se les va a pedir es una matriz de avance trimestral que es a nivel de actividades sobre todo, ¿no? En el marco lógico ustedes han detallado actividades que son, por ejemplo, talleres o qué sé yo, visitas de campo o patrullajes, una diversidad de cosas que se pueden pensar. A ese nivel es un poco para que nosotros tengamos idea de cómo están avanzando a nivel de actividades, y también ya se les va a pedir un poco un reporte muy breve de cómo están avanzando en los indicadores de portafolio que han seleccionado. Entonces, este reporte trimestral es así, es bastante sencillo. Probablemente el primer trimestre no tengan mucho que reportar, pero de todas formas es importante que ya lo vayan teniendo en mente para no perder un poco el camino. Esa es un poco la idea de estos reportes trimestrales. Y también se presenta junto con el informe financiero, por ejemplo, ¿no? Pero eso es otro tema más administrativo, va a haber un momento para hablar de esos temas también. Los formatos de estos informes trimestrales van a estar definidos también por los REITs, ¿no? Entonces eso lo vamos a estar viendo también. Después hay otro que es un informe de progreso que se presenta de manera semestral en una fecha que va a estar definida también por el REIT. Vamos a tratar de que estas fechas de presentación sean relativamente uniformes entre los tres países, pero eso siempre tiene sus dificultades por temas también administrativos sobre todo. Pero bueno, eso lo vamos a ir definiendo y ustedes van a tener la claridad suficiente de cuándo hay que presentar estos informes, ¿no? En el caso de los informes de progreso, se incluyen ya avances de actividades, pero no solo de actividades, sino ya avances en productos, en entregables, y en los impactos y obviamente en los indicadores. Entonces ahí se va entrando un poco más en profundidad. El reporte trimestral, ahorita te doy la palabra, Andrea, terminaré solamente esta partecita. El reporte trimestral, como decíamos, está vinculado a requerimientos administrativos de las instituciones que forman parte del REIT, ¿no? Y básicamente se va a solicitar descripción del avance a nivel de actividad y descripción del avance a nivel de cumplimiento de los indicadores. Puede haber algunas diferencias entre formatos, pero en general va a ser eso. Ya los informes de progreso, los semestrales, sí van a entrar en más detalle. Y ustedes van a recibir también estos formatos con la debida anticipación. El informe semestral está estructurado de manera bastante convencional. Al principio se solicita información de contexto del proyecto, datos generales, y se hacen unas preguntas resumen, ¿no? que son descriptivas, sobre todo cualitativas, donde se hacen algunas precisiones de
de temas de, por ejemplo, limitaciones, imprevistos, ese tipo de cosas, pero también el informe, el reporte, y aquí hemos sacado algunas capturas específicas de este reporte, ya tienen que ver con la actualización de las actividades, ¿no? Por ejemplo, la descripción, el número de actividad, el último estado de la actividad reportado, obviamente para el primer informe no hay eso, pero el estado de la actividad, cómo están los productos a entregar. Por ejemplo, si ustedes han puesto, vamos a hacer 1 o 2 planes de acción para tal especie o un plan de manejo, eso es un entregable, entonces ahí tendrán que describir el avance, ¿no? en la construcción de ese documento. De la misma forma, la actualización en los indicadores de portafolio, ¿no? Si ustedes han dicho, vamos a hacer, no sé, el ejemplo de las hectáreas es el más común, ¿no? Pero bueno, si digamos, vamos a capacitar a 50 personas, hasta el semestre hemos logrado 30, entonces ustedes pondrán ese reporte de avance en ese informe. Ahora sí, Andrea, tienes la mano levantada. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias, Javi. Buenos días a todos. Quería consultar, ¿estos informes trimestrales están en relación a la gestión, a la duración de la gestión o a la duración de nuestro proyecto? O sea, mi primer mes, si empieza en mayo, el primer trimestre sería mayo, junio, julio, digamos. ¿Así funciona o cómo es? Es una excelente pregunta y justamente era un tema que estamos discutiendo antes de esta reunión, así que le paso a alguno de los coordinadores si puede aclarar ese tema, porque lo ideal sería que estén uniformes, pero como decía, va a haber ciertas diferencias, pero no sé, Marta o Cintia, Jorge, si alguien puede aclarar eso. Tal vez, sí, es importante mencionar esto, que CPF pide reportes trimestrales, entonces, y en fechas definidas. Es decir, el primer trimestre va de enero a abril, marzo, y en abril hay que hacer el informe. Entonces, y así para los siguientes trimestres. Entonces, eso no lo podemos cambiar. La idea es que nosotros tratemos de acomodarnos también a estos trimestres. Les llamamos trimestres calendario. Y en estos trimestres calendario, digamos, si su proyecto empieza en febrero, entonces el primer trimestre va a ser febrero y marzo, ¿no? Y va a presentar su informe en el mes de abril. Ahora, ¿cuándo exactamente en el mes de abril? Eso es lo que Javier mencionaba, que estamos definiendo en este momento la fecha exacta. Sin embargo, en sus convenios ya viene definido más o menos una fecha clara sobre cuándo van a presentar. No sé si alguien de nosotros, de Cintia o Marta, quiere complementar. Sí, no, de mi lado creo que es claro lo que comentas, ¿no? Esto depende también de las fechas de inicio de los proyectos, pero sí, bueno, tratamos de cumplir con estos cortes que le llamamos en Perú justamente, ¿no? Que son las fechas donde tenemos que reportarle a CPF. Sí, y bueno, gracias. Y la lógica es la misma para los informes semestrales, ¿no? O sea, una vez que termina el semestre en junio, en julio se va a presentar el reporte, ya con la fecha específica definida para cada caso, pero son los semestres fijos, los cortes que dice Cintia. Bueno, ese es un poco el contenido del informe de progreso. Hay algunos elementos más, pero solamente he puesto los más relevantes para no entrar en mucho detalle, invertir mucho tiempo. Hay otros momentos durante la implementación del proyecto, ¿no? Que están vinculados de cierta manera con el tema de monitoreo y seguimiento, pero sobre todo están bajo responsabilidad del RIT, ¿no? En algunos momentos se va a requerir algunas visitas de campo, y ahí es importante que los socios lo tengan en mente porque siempre se requiere información para poner a disposición de los que van a hacer la visita. Ustedes conocen este tema todos hemos recibido visitas de campo de financiadores, entonces sabemos un poco en qué consiste. Y también hay evaluaciones de medio término y una evaluación final, que obviamente corresponde a la siguiente sección de la presentación, que en algunos casos se hace de manera participativa, donde se juntan los socios, y de esta manera se va analizando de forma colectiva un poco el avance, las dificultades que se tienen en la implementación. Entonces, estos momentos son definidos ya con antelación, se les va a hacer la comunicación si es que se dan,
Por la diferente temporalidad de los proyectos, me imagino que no pueden haber o no pueden haber visitas. Yo creo, Jorge, que al menos una visita de campo debe haber a cada proyecto, ¿no? Entonces, tal vez si alguno puede ampliar sobre estos dos temas, sería importante, porque esto ya se ha venido haciendo en las anteriores fases. No sé, Jorge o Marta, ¿en qué consiste un poco estas visitas de campo? Marta, yo creo que puede aclarar esto. Bueno, de las visitas de campo, entonces una vez el proyecto comienza, pues a través de los RIT, de los equipos regionales de implementación, como saben, hacemos un acompañamiento al seguimiento del proyecto y dentro de ese seguimiento se contempla una visita, al menos una visita de campo durante el tiempo de ejecución del proyecto, ¿no? Si llega de pronto a ser un proyecto tal vez de 2 años, que no es el caso en este momento, pues tal vez se harían ya 2 visitas, ¿no? Pero para este caso, entonces estaríamos haciendo todos los coordinadores una visita en terreno. Específicamente se van a las oficinas y hacemos una revisión pues, de los documentos, no de todos en detalle, eso se envía con anterioridad, la lista de temas que vamos a revisar y pues aleatoriamente ya en la oficina se hace la revisión de algunos de los documentos. La idea es abordar como todos los ítems que debe tener la organización como ya archivados según ha ido haciendo la ejecución del proyecto, tanto administrativos y financieros como técnicos, ¿no? Entonces, la visita será por parte de la coordinación del proyecto y también por parte de la persona que hace el apoyo administrativo y financiero y una persona de la organización encargada de cada tema se sienta y revisa esos documentos con el RIT. Pero como les decía, pues esto se acuerda con anterioridad en las fechas para que la organización pueda estar pues con esa disponibilidad y se enviaría pues el listado de cosas a revisar, pero sí es muy importante que desde ya que están arrancando el proyecto tengan toda su información bien organizada en las carpetas que corresponde para que pues también les pueda a ustedes facilitar mantener todo bien al día desde el inicio del proyecto. Eso respecto a las visitas de campo, ¿no? Y no sé, la evaluación de medio término. ¿Quieres también, Jorge, que yo siga? ¿O también? Ah, ok. Cintia, perdón, pero tú ibas a decir algo antes, ¿cierto? Bueno, iba a comentar de esto de la evaluación de medio término, pero si no, dale Okay. tú. No, dale. Ah, bueno, gracias. Sí, bueno, también vamos a tener una evaluación de medio término que todavía no les podemos confirmar el país, porque sí va a ser en un país, lo que significa que esto va a implicar viaje internacional. Así que estamos definiendo esto con CPF, apenas tengamos la ubicación, digamos, y el mes, la fecha estimada, también vamos a comunicarles con ustedes, ¿no? Y ahí más bien, Marta o Jorge, que ustedes han tenido la experiencia de evaluaciones en la fase anterior, si pueden contar un poco de qué se trata esta evaluación. Sí, de acuerdo. Bueno, la evaluación de medio término, como dice su nombre, es una evaluación de medio término de toda la fase de CPF, es decir, no tiene que ver específicamente sobre su proyecto, sino sobre cómo se está llevando a cabo un periodo de, digamos, de al menos un año o año y medio de implementación del proyecto. En nuestro caso, lo más probable es que se lleve algo así como entre agosto, septiembre u octubre del próximo año. Entonces, vamos a invitar a todos los participantes, tanto de pequeñas como de grandes donaciones. Se va a hacer en uno de nuestros países, eso lo vamos a definir todavía, y de manera participativa, es decir, entre todos vamos a tratar de informar, de reflexionar, de hacernos una autoevaluación de cómo estamos como CPF y como socios de CPF, cómo estamos implementando toda esta fase actual. La idea es sacar lecciones aprendidas, recomendaciones y orientaciones para seguir adelante la siguiente etapa, que en este momento todavía estamos gestionando fondos, pero tenemos toda la esperanza de seguir adelante por un nuevo periodo de implementación. Entonces, una evaluación de medio término nos va
orientar a realizar los ajustes, los arreglos y reforzar los aspectos que puedan quedar flacos o eventualmente reforzar también donde las cosas estén yendo muy bien, podamos fortalecer todavía más eso. Muchas gracias por la Sí, y perdón, complementación. Javier. Adelante, adelante, Marta. Solo para adicionar un punto respecto a las visitas de campo, pues también en la medida que haya disponibilidad de tiempo, el recurso y de la ubicación de la oficina, la organización respecto al KBA y al sitio donde se desarrolla el proyecto, pues trataremos también que en la visita no solo sea la oficina, sino también aprovechar y tal vez ir al sitio donde se está desarrollando el proyecto y tal vez conocer un poquito de la comunidad. Pero esto, como decía, pues dependerá también de esos factores, ¿no? Sí, importante. Ya, continuamos entonces, un poco ya con la última parte, ¿no? Y aquí es un poco donde hay que ponerle más atención, porque tiene que ver con el reporte final de toda la implementación del proyecto y hay que ponerle especial atención por lo siguiente, ¿no? El informe de finalización, ¿no? Se presenta 30 días, y ahí sí tengo una duda y pregunto a los coordinadores, este informe sí se presenta terminada la implementación del proyecto, ¿no? Entiendo que son 30 días después de Es cumplido correcto, el sí. cronograma que tienen en su planificación. Entonces, Ajá, perfecto. correcto, Javier, sí, es un mes máximo. Si la organización lo termina antes, perfecto. De hecho, se sugiere que no esperar hasta que se termine la ejecución hasta el último día, sino que se comience a preparar con tiempo para que luego, pues ya después de que termine la ejecución, lo tengan pues bien avanzado, ¿no? Y no les tome, y asegurar sobre todo que se entregan esos 30 días, porque lo que sí les vamos, pues les estamos como solicitando a todos es que por favor como que nos ciñamos mucho a estos cronogramas, porque tiempos adicionales para entregas, para posibilidad de ampliación de este plazo no los tenemos. Okay, Entonces, perfecto. por eso mejor si los pueden empezar con tiempo a preparar. Jorge. Sí, un tip también, reforzando lo que acaba de decir Marta. Normalmente los proyectos terminan, la ejecución cierran, se puede decir, un día X, y a partir de ese día ya no se pueden realizar gastos. Pero entonces, si ustedes dejan para después de la ejecución financiera la preparación de los informes, CPF les da un plazo de 30 días para esta presentación, pero idealmente deberían empezar antes. ¿Por qué? Porque después del último día de implementación del proyecto, sus técnicos ya no van a poder estar, o al menos los técnicos que están contratados con el proyecto ya no van a poder estar presentes. Entonces, van a tener que trabajar, no sé, tal vez otras personas, tal vez pedirles a los técnicos de alguna manera que presenten esto, pero va a ser es un problema. Esto puede ser un problema si no se organizan bien. Es mucho mejor ir preparando el informe, este informe que se les va a presentar la plantilla en el momento de la firma del convenio, ustedes ya lo van a tener. Entonces ya vean cómo pueden ir avanzando en esto con los técnicos que están contratados por el propio proyecto y no esperen hasta el último día de los 30 días posteriores al cierre del proyecto. Gracias, es importantes precisiones. Bueno, entonces, en la fase de finalización, aquí hay un error en el título de la diapositiva, pero en la finalización hablamos de este informe final, ¿no? Donde se reportan ya todos los resultados y los impactos del proyecto, y también se vuelven a implementar estas herramientas que vamos a ver después, ¿no? Al inicio y al final, las herramientas de monitoreo ya por tema. Entonces, el informe, el reporte de finalización e impactos ya es un informe mucho más complejo, ¿no? Y mucho más completo. En realidad consta de 5 partes, ¿no? Y se solicita información sobre los impactos esperados, elementos emergentes que no estaban previstos, el estado de los productos y los entregables, lecciones aprendidas, elementos de sostenibilidad que también están en las propuestas, las salvaguardas, que es otro tema también que es importante,
apalancamiento de recursos que han logrado durante la implementación, entre otros detalles. Entonces, como ven, la preparación de este reporte a este nivel de complejidad ya requiere de más énfasis, ¿no? Ahora, para fines de monitoreo y lo que nos interesa a nosotros en términos de esta sesión, es la parte 4 del informe, ¿no? Donde se habla específicamente del aporte del proyecto a los indicadores de portafolio y los globales. Y aquí pongo un ojo muy grande porque, a diferencia de los anteriores reportes, tanto los trimestrales como los semestrales, donde se les pide el avance en actividades, en indicadores de portafolio, en este informe final el énfasis son los indicadores globales. Entonces, ahí es muy importante que ustedes, el momento de seleccionar los indicadores, que ya lo han hecho, ¿no? Con la tabla de Excel que les hemos mostrado más arriba, ahí ya tienen claro si su indicador contribuye a la vez a un indicador global. ¿Por qué? Porque esto es lo que se les va a pedir en el informe final con mucho nivel de detalle. Y es un poco lo que hemos querido rescatar en las siguientes diapositivas, ¿no? Algunas capturas de cómo es el nivel de información que se les va a pedir. Por ejemplo, en la parte 4 que les digo, ¿no? Es el impacto a nivel de portafolio y a nivel global. A nivel de los indicadores de portafolio, lo único que se les va a pedir es que describan la contribución a la que han llegado, ¿no? En función al valor previsto que han puesto en su tablita, ¿no? Están los indicadores de portafolio, la contribución numérica real y la contribución real, la descripción de la contribución real. O sea, si yo he puesto mi indicador de portafolio hectáreas, 300 hectáreas protegidas de bosque, aquí van a tener que poner si realmente han llegado a esas 300, o han llegado a menos, o han llegado a más, pero eso es lo que van a tener que reportar acá, ¿no? Un poco los resultados finales del aporte a los indicadores de portafolio. Entonces, eso es básicamente lo que se les pide en el informe final. Pero ya después, ¿y cuál es el insumo para esto, no? Antes de pasar. El insumo para esto es precisamente el informe trimestral y el informe semestral, donde ustedes ya van a ir teniendo esta información plasmada y va a ser mucho más fácil ya reportar los datos finales. Entonces, no debería haber mucho problema. Lo que sí se les va a complicar un poco más ya son los indicadores globales, porque aquí sí se va a entrar en el detalle que se muestra a continuación. Y aquí solamente son algunos ejemplos. Por decir, contribución a los indicadores globales, ¿no? Por favor, informe sobre todos los indicadores globales que corresponden a su proyecto, ¿no? Ustedes ya van a saber por esa alineación de indicadores a cuáles indicadores globales aporta su proyecto. Entonces, aquí el ejemplo más clásico, ¿no? El beneficio para las personas. Número de hombres y mujeres que reciben capacitación estructurada. Entonces, aquí están los cuadritos que ustedes van a tener que llenar, ¿no? 50 hombres capacitados y 35 mujeres ¿en qué temas? Por decir, monitoreo de tal especie o diferentes temas que se les pueda ocurrir en términos de educación ambiental, lo que a ustedes se les ocurra. Entonces aquí lo que tienen que empezar a pensar es cómo van a registrar estos beneficiarios desde un inicio, ¿no? Por eso aquí un poco el tip es registrar desde un inicio el número de hombres y mujeres, tener claridad en las listas de participantes de estos procesos de capacitación, porque no se olviden que cada una de estas cosas que están reportando también requiere de medios de verificación. Entonces, toda esta información tienen que tener la claridad para reportar. Cintia, creo que quieres complementar algo. Sí, tal vez reforzar un poco este tema de la capacitación estructurada, ¿no? Que es algo que es transversal, bueno, que lo hemos visto en Perú, me imagino que los otros coordinadores también lo han visto. Y para considerar que una capacitación es estructurada, habíamos dicho que tiene que haber un programa del evento de capacitación, ¿no? Una programación, tiene que haber lista de asistentes también, y tiene que haber una prueba, una evaluación, digamos, de entrada y de salida, para justamente poder medir los conocimientos, ¿no? Me parece que esos son todos los elementos. No sé, Jorge y Javier, si se me está escapando algo.
No. Eso Sí, esos son temas importantes. Ahora, obviamente lo que está plasmado en el formato de informe final es esto, ¿no? Los temas de las capacitaciones tienen que estar claros y cuántas personas han estado en cada tema de cada proyecto, y ahí es importante tener. Y aquí hay unos asteriscos, ¿no? Que es un poco lo que preguntaba la colega antes. Dice, por favor, no cuente la misma persona más de una vez. Por ejemplo, si 5 hombres reciben capacitación estructurada en apicultura y 3 de ellos también se benefician de una capacitación en gestión de proyectos, el número total de hombres que se benefician debería ser 5. Estas son las indicaciones que nos pasa Nina Marshall, que es la encargada de monitoreo global. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estas recomendaciones que están abajo de los cuadros? Porque esta información se agrega a nivel global, o sea, todos los proyectos de CPF en el mundo tienen que reportar de la misma manera para que no haya problemas de agregación de la información, ¿no? Entonces, al igual que hay esto para este indicador específico de capacitación, de la misma forma para otros indicadores. Por ejemplo, para áreas protegidas, si el proyecto está trabajando creando o ampliando la superficie de áreas protegidas, lo que se les va a pedir, por ejemplo, es lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el nombre del área protegida? Obviamente, ¿en qué país está? Si estamos hablando de una ampliación, ¿cuántas hectáreas eran originalmente y cuántas nuevas hay? ¿Qué año se ha declarado el área protegida o la expansión del área protegida? La longitud, la latitud. Entonces, como ven, hay bastante precisión en la información que se les está pidiendo. Y si esto lo dejan para el final, va a ser un esfuerzo muy grande reconstruir toda la información desde el inicio del proyecto. Entonces, por eso es bueno que tengan este formato desde un principio. Marta. Gracias, Javier. Hay una información complementaria sobre el indicador de áreas protegidas para que lo tengan presente. Si el proyecto está trabajando en la creación o ampliación del área protegida y al cierre del proyecto, ¿sí? Cuando van a hacer su reporte de finalización de impactos, el área ya cuenta con la resolución o el documento oficial de que esa área fue ampliada o creada, entonces allí es cuando se puede reportar en esta tabla. Pero si por alguna eventualidad el proyecto no alcanza a tener ya la resolución oficial, sino que está en trámite, entonces no se podría reportar en esta tabla. Y en ese caso, esas hectáreas quedarían reportadas es como hectáreas con mejor gestión. Después de que el proyecto cierre, si más adelante, digamos unos meses después, sale la resolución, entonces ahí lo que les pediríamos es que por favor envíen un correo al RIT correspondiente y a CPF informando que ya salió con la respectiva documento de soporte y pues ya se cambiarían entonces la información respecto al resultado del proyecto en la base de datos de CPF. Gracias, Marta. Sí, hay la recomendación también, ¿no? De todos estos documentos, normativas, actas, siempre estén en un buen lugar guardadas y en lo posible digitalizadas porque, y es un tema que no hemos mencionado, la verdad, CPF tiene un sistema de gestión de la información que está en línea, que es el Conservation Grants. Este sistema aglutina toda la información de todos los proyectos. Las pequeñas donaciones no se les da acceso a este sistema por razones técnicas, pero toda la información que ustedes nos van a ir mandando, nosotros la vamos a ir subiendo al sistema Conservation Grants. Entonces, actas, normas de creación de áreas protegidas, todo esto va a estar ya subido a esta plataforma. Entonces, es importante contar con todos esos datos, como decía. Incluso después de la finalización, si hay una eventual declaración de la ley fuera de la temporalidad del proyecto, es importante para nosotros conseguir ese medio de verificación para poder actualizar también la información. Después, bueno, estos dos ejemplos que son importantes, algunos otros que aparecen en el informe final y uno que genera bastante, no problemas, sino es difícil de interpretar. Hay un indicador que habla de beneficios no monetarios, por ejemplo, ¿no? Donde
Uno podría interpretar de muchas maneras qué es un beneficio no monetario resultante de la implementación de un proyecto de este tipo. Entonces, para evitar un poco esta dispersión en las interpretaciones, en la plantilla que nos pasaron en CPF, la Secretaría de CPF, ya hace una categorización de los tipos de beneficio que se pueden lograr con los proyectos. Entonces, lo que ustedes van a ver en el formato es una tabla donde ya se les solicita, por ejemplo, el nombre de la comunidad donde han trabajado, ¿no? ¿Qué características tiene esta comunidad? Si son pequeños propietarios, economía de subsistencia, si es un pueblo indígena, si son ganaderos, si son migrantes, ¿no? La condición, la característica de la cualidad de la comunidad, el país y el tipo de beneficio que se ha generado con el proyecto, ¿no? Y aquí solamente se les pide marcar con una X algunas temáticas. Por ejemplo, si han trabajado protegiendo alguna fuente de agua, pues ese es un beneficio no monetario porque han garantizado o han contribuido a un mayor acceso al agua potable, ¿no? Por ejemplo. Hay otros que son mayor seguridad alimentaria o mayor acceso a energía, mayor acceso a servicios públicos, mayor resiliencia al cambio climático. Algunos son temáticas muy amplias, ¿no? Resiliencia al cambio climático podría ser muchas cosas, pero la idea es aquí, de manera un poco más cualitativa, identificar qué temáticas hemos trabajado con el proyecto, a las cuales hemos apoyado a las comunidades, y marcar con una X, y tratar de estimar el número de beneficiarios por género también, ¿no? Entonces, aquí también están las instrucciones para el llenado de esta parte. También hay la posibilidad de marcar otros, ¿no? En las características de la comunidad, siempre hay algunas variaciones de país a país. Entonces, esto facilita un poco este tema, porque en algún proyecto que ya estaba haciendo la descripción de sus indicadores, por ejemplo, pusieron en este indicador de beneficios no monetarios el tema de capacitación, ¿no? Pero capacitación, si se dan cuenta, no está aquí categorizada como un tipo de beneficio no monetario. Eso es un indicador aparte. Entonces, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta para apuntar al indicador correcto con el reporte que se les está pidiendo. Otros ejemplos de este nivel de detalle, por ejemplo, hay algunos proyectos que trabajan a nivel de generar políticas, leyes, reglamentos locales por ejemplo, de acceso a recursos naturales, o puede ser un plan de manejo de alguna especie, alguna normativa. Entonces, igual, se les va a pedir, por ejemplo, el nombre de la política o la ley, ¿no? ¿Cuál es su alcance? Si es alcance local, a nivel del KBA, a nivel nacional probablemente, a nivel internacional, incluso en qué temáticas se ha trabajado esta normativa. Por ejemplo, no sé, pesca, puede ser un reglamento para regular la pesca con malas prácticas en tal río. Entonces ese puede ser un reglamento que se lo trabaje a nivel local. Ese tipo de insumos son los que se les va a pedir en esta parte, ¿no? Y de la misma manera hay otros indicadores globales que requieren información en caso de que sus proyectos estén trabajando con eso. Un ejemplo, por ejemplo, es el de redes y asociaciones. Un indicador interesante es qué capacidad tienen los socios implementadores de articular actores en el territorio para lograr objetivos o potenciar los impactos del proyecto. Entonces, si digamos hemos formado una plataforma para la conservación de tal anfibio, entonces sí necesitamos tener qué nombre se le ha dado a esta red, a esta plataforma, a esta asociación, el año que se ha creado, si el proyecto ha conformado la red o solamente ha contribuido a fortalecerla, digamos, ¿no? Entonces, ese tipo de información también es importante. Hay otros campos que también están en este informe final, por ejemplo, los mecanismos de financiamiento sostenible que algunos proyectos trabajan, ¿no? Puede ser algún fondo, esquemas de pago por servicios ambientales, acuerdos de conservación de agua. Hay diferentes escenarios dependiendo también del contexto de cada país que también van a entrar en este reporte. Obviamente ahorita ustedes ven la cantidad de información, pero sus proyectos no van a trabajar todos estos temas, ¿no? Entonces, ustedes solamente reportan
lo que les corresponde a su proyecto, ¿no? Pero es importante que vean el nivel de información que se les va a pedir. Hay otro, por ejemplo, que tiene que ver con las especies, por ejemplo, especies de la lista roja, número de especies de la lista roja que se benefician de la intervención de conservación directa. Igual, hay las características de la especie, género, especie, nombre común, su estado, cuál es la intervención que ha hecho el proyecto para esta especie, ¿no? Y bueno, este tema de un poco de la tendencia poblacional en el sitio. Creo que tal vez aquí se necesita un poco más de claridad en la descripción, pero eso se puede ir viendo también conforme se vaya avanzando. Entonces, estas solo son algunas capturas de los 16, creo que son 15 indicadores globales que se consideran en este formato de reporte. Entonces, este formato lo van a tener también ya desde un inicio. Y ahí la recomendación que se hace desde los REITs es que lo vayan trabajando un poco desde el inicio, ¿no? A partir de los informes trimestrales y semestrales, traten de ir encontrando los insumos para ir llenando esta información y de esa manera no van a tener problemas, estos problemas de dejar para el final el reporte y necesitar los 30 días para trabajar 24 horas, 7 días para hacer este informe. Yo creo que si se lo hace de manera paulatina durante la implementación, no tendría que haber mucho problema en la implementación de esto. Jorge, tienes la mano. Sí, solamente una precisión para evitar cualquier confusión entre los participantes. Es que de los indicadores globales, perdón, los indicadores de portafolio, tenemos como 60, de los indicadores globales, unos 15 indicadores, que parecen una cantidad enorme, pero cada proyecto va a contribuir a algunos de estos. Es decir, no van a tener que trabajar los 60 indicadores de portafolio ni los 15 indicadores globales, solamente aquellos en los cuales su proyecto está contribuyendo. Y eso es a lo que se refería Javier al inicio de la presentación, es que hay un proceso de selección, ¿no? Y de asignación de indicadores. Son aquellos que les han sido asignados a ustedes, es que van a ir llenando y van a ir reportando. Eventualmente puede ser que en el transcurso del proyecto ustedes hayan contribuido a otros indicadores, también pueden incluirlos en el reporte final, pueden decir, hemos además hecho esto y este aporte a estos indicadores, se pueden incluir, pero mínimamente van a tener que reportar aquellos que les han sido asignados, que pueden ser de 3, 4, 5, en algunos casos hay hasta 10, 15, ¿no? Dependiendo del tipo de proyecto, pero es variable. Nada más, gracias. Sí, gracias. Hay proyectos que tienen un enfoque un poco más amplio, más integral, otros que son súper específicos en especies concretas, entonces hay un abanico ahí de posibilidades, entonces no es que van a reportar todo, como hemos estado recalcando. Ahora, una parte importante es que, como ven, ya hemos presentado un poco todo el set de instrumentos y de momentos que van a requerir de trabajo para hacer los reportes, pero eso es importante que se lo pueda incorporar en la planificación misma de los proyectos. Entonces, nosotros le denominamos como un plan de monitoreo interno que cada institución tendría que elaborar y que se vuelve un componente también de su proyecto, pero la idea es que estos momentos que están establecidos para la presentación de todos estos reportes, ¿no? Y estén incorporados en la planificación del proyecto. Por ejemplo, esta es una captura de pantalla del Conservation Grants, este sistema que tiene CPF, y para las grandes donaciones aparece de esta manera, ¿no? La herramienta y las fechas en las cuales tienen que hacer el reporte. En el caso de las pequeñas donaciones se va a facilitar algo similar, pero junto con los convenios, ¿no? Ustedes lo van a tener ahí. Y eso es lo que ustedes tienen que considerar en su planificación en términos de tiempo, en términos de recursos y en términos de personal asignado para elaborar estos reportes cuando sí se los requiera. Es bueno que ya se organicen para saber quién va a agregar la información. Me imagino que hay
técnicos de campo que van a estar haciendo los talleres y ellos elaboran sus informes que a veces no son muy claros. Todo eso tienen que tratar de tenerlo muy en cuenta para que no tengan problemas en los datos, ¿no? Que vayan subiendo a los reportes. Entonces, creo que en la carta de invitación se les solicita que incorporen este componente en su proyecto. Tal vez si alguno de los coordinadores puede ampliar en este tema, pero la idea básicamente es que tengan claridad en los tiempos, en el tipo de reporte y que lo consideren en su cronograma y que asignen personal para esta tarea, ¿no? No sé si algo más sobre el tema de monitoreo al interior de los proyectos por parte de los coordinadores. Sí, tal vez recordar, bueno, no es obligatorio, pero en muchos casos, en el caso de Bolivia, se ha hecho de esta misma manera, es decir, se les ha pedido a todos los proyectos que incorporen un componente adicional a aquellos que tenían, ¿no? Creo que en Perú y en Colombia tal vez ha sido igual, no estoy seguro, sí, sí, para incorporar un componente de monitoreo en su proyecto y de seguimiento al proyecto, seguimiento, monitoreo. Entonces eso incluye que ustedes dentro del marco lógico incorporen los tiempos, los momentos en los cuales van a necesitar trabajo para preparar todos los informes que se les piden. Aquí en la captura de pantalla que nos muestra Javier, se tiene una lista de proyectos que a lo largo del tiempo se tienen que ir presentando trimestralmente, ¿no? Los informes financieros, los informes TTs, que vamos a hablar en un momento más, los informes de progreso técnico y otros, y al final se hace una cantidad que puede ser larga, a veces puede ser confusa, entonces la idea es que lo planifiquen, lo organicen y en ese componente del proyecto ustedes pueden organizarse mejor y plasmar los tiempos y los recursos humanos que necesitan para preparar todo esto. Nada más. Gracias, Jorge. Bueno, y algunas recomendaciones finales, ¿no? Que un poco lo que hemos ido insistiendo a lo largo de la presentación, ¿no? El esquema de monitoreo en realidad no debería ser visto solo como un requerimiento o un requisito administrativo, más bien lo que se espera es que sea apropiado por ustedes como una herramienta de gestión efectiva de sus proyectos, ¿no? Que les ayude a visibilizar los aportes de estas intervenciones en el marco de los objetivos globales de CPF. En muchos casos uno puede percibir que un proyecto de pequeña donación es algo muy chiquito, que no se puede hacer mucho, pero en realidad agregando todo esto, sí se generan impactos que en algún momento los van a ver reflejados en también los reportes que se hacen a nivel de CPF, ¿no? Hay reportes anuales de impactos que se elaboran a nivel de la Secretaría y toda la información que se presenta ahí precisamente es el aporte de cada una de las intervenciones. Entonces, eso es importante, ¿no? Y muchas veces se llega a ver el tema de monitoreo y seguimiento como una carga adicional, pero creemos que gestionada de la manera correcta es más bien una herramienta que puede ayudar. Entonces, las recomendaciones principales en ese sentido es integrar este proceso durante toda la implementación de los proyectos y así evitar la acumulación de información en la fase final de ejecución, porque sí han habido, según lo que me comentaba Jorge en su momento, han habido serias dificultades en anteriores fases para agregar la información, en algunos casos consultar directamente a los socios para verificar ciertos datos, porque en muchos casos no se tenía todo este proceso estructurado desde un inicio. Entonces, eso ayuda a evitar inconsistencias en los reportes y de esa manera tener claridad en lo que se está reportando y aportando hacia los indicadores ya de mayor nivel globales a nivel de programa, ¿no? Eso es por mi parte, digamos, ¿no? El tema global del esquema que vamos a seguir durante la implementación de los proyectos. Tal vez si hay alguna pregunta o tal vez pasamos a la parte que va a ampliar Marta sobre las herramientas de monitoreo y al final quedamos con un espacio para resolver algunas dudas. Gracias. Gracias, Javier.
Tal vez sería bueno si es que hay alguna pregunta en relación a todo lo que se ha presentado hasta este momento. Todo ha estado muy claro. Si no hay preguntas, entonces pasaríamos a la presentación de las herramientas de monitoreo, Marta. Sí, solamente un puntito más. Junto con la invitación de la reunión se les ha adjuntado también un borrador de guía, ¿no? Que profundiza también lo que hemos presentado hoy. Entonces, ese también es y también tiene algunos links para recordar un poco los anexos que se les ha pasado. Entonces, siempre es bueno que lo recurran a este instrumento, esta guía, para en su momento resolver cualquier duda. Ahora sí, adelante, Marta. Bueno, muchas gracias. Entonces no hay preguntas, ¿cierto? Última palabra. Bueno, muy bien. Entonces voy a compartirles pantalla para hablar de las herramientas de seguimiento. Ya en el marco lógico de sus proyectos, en la sección de gestión eficiente del manejo de los proyectos, seguramente estará incorporada la presentación de herramientas de seguimiento de CPF y también en la cual está incluida o puede estar o no incluida un formato que se llama el MED. Entonces, vamos a entrar a ver de manera muy general de qué se tratan estas herramientas de seguimiento y en cuáles casos aplican y en cuáles no. Entonces, las herramientas de seguimiento pues son unas herramientas que nos ayudan y a la misma organización le ayudan a hacer un seguimiento de cuál es su línea base respecto a cómo funcionan a nivel administrativo y financiero, también técnico, y cómo terminan al final del proyecto en esos mismos aspectos. ¿Para qué? Para que les pueda ayudar primero a la misma organización a hacer una identificación si hubo aspectos de la organización que mejoraron a lo largo del proyecto con el apoyo del CPF o puede que hayan mejorado con apoyos de otros proyectos, ¿no? Porque pues una organización, por supuesto, puede estar ejecutando otros proyectos con otro tipo de personal, pero igual esos otros proyectos le ayudan a mejorar, ¿no? Entonces, esto igual es importante reportarlo, pero básicamente es para que ustedes también primero conozcan cómo está mejorando la organización y también nos ayuda a nosotros a identificar si la organización mejoró, si esto fue gracias a algún apoyo del proyecto de CPF o si fue en parte del proyecto de CPF y de otros proyectos, ¿no? Entonces, eso es como el principal objetivo de las herramientas de seguimiento. Y por supuesto también nos ayuda a nosotros luego al final a reportar esto a los donantes de CPF para que ellos también puedan ver cómo las organizaciones han mejorado a nivel en estos diferentes aspectos que hablamos. Entonces, una organización cuando ya son socios de CPF, que han sido socios en la fase 2, pues no estamos solicitando en este momento que llenen la herramienta al inicio del proyecto, porque esta línea base ya se cuenta que es la que llenaron en la fase 2. Solamente cuando de pronto el proyecto va a ser ya nuevo o es una organización nueva, ahí sí estamos pidiendo, pero como les decía al principio, esto estará claramente en el marco lógico de cada organización ya identificado por el coordinador RIT de cada país, en cuáles casos aplica la herramienta inicial. Para todos sí estamos pidiendo la herramienta al final, excepto para proyectos que tienen menos de un año de duración y que no van a trabajar en temas de fortalecimiento. Si el proyecto puede que dure menos de 9 meses, pero parte de sus temas principales, no de pronto como algo complementario, sino que parte de sus temas principales tienen que ver con el fortalecimiento de capacidades, entonces sí les estamos pidiendo que llenen esta herramienta de seguimiento. La herramienta recomendamos se llene en equipo por parte de el coordinador del proyecto, las personas que trabajan en la parte administrativa de la organización, sí, que sea un equipo multidisciplinario, ya que ahorita que lo vamos a ver pues muy por encima. Que eres como una red de
como una... Creo que alguien tiene el micrófono abierto. De pronto pueden apagar el micrófono, por favor. O Javier, si nos ayudas tal vez cerrando micrófono. Ya está. Bueno, gracias. Ya está, sí. Gracias. Gracias. Entonces, estas herramientas, como les decía, pues abordan temas diferentes. Por eso es importante que sea un equipo multidisciplinario, ¿no? Que forma parte no solo del proyecto, pueden ser que trabaja en la organización y está en otros proyectos trabajando, ¿no? Cuando una organización está ejecutando 2 proyectos para CPF a la vez, es importante que solamente se llene un solo formato, y no se llenen 2 formatos por organización. Y ahorita vamos a ver entonces muy por encima en qué consisten estos formatos, sobre todo para las organizaciones nuevas que todavía pues, no están muy familiarizadas con esto. Entonces, este documento que les estoy mostrando pues, es una guía que les va a compartir cada organización, cada coordinación RIT. Sin embargo, ya estos enlaces los deben de todas maneras tener en la carta de invitación que les llegó. Aquí entonces vamos a ver el primero que se llama la herramienta de seguimiento de sociedad civil, o por sus siglas en inglés también puede ser identificada como CSTT. Estos enlaces los llevan directamente a la página donde se puede descargar el formato en español. Por favor, si les llegan tal vez a descargar en inglés, consulten con el coordinador para que les suministre el enlace en español. Pero en esta guía que les vamos a compartir, igual los enlaces ya están en español. Lo primero que es importante revisar, empiecen por la primera pestaña, que dice información de contexto. Aquí se explica un poco en el marco de qué información o eventos a nivel global se crean estas herramientas, porque no es solo CPF quien las está solicitando, hay otro tipo de cooperantes también, ¿no? ¿Y por qué? ¿Cuál es el objetivo ya a nivel global de estas herramientas? Luego, en la pestaña general es donde van a colocar a los nombres de todas las personas que participan en la preparación de este documento y ya después van a encontrar 5 pestañas con unos temas específicos referentes al desempeño de la organización, que estos los van llenando uno a uno con el equipo, por supuesto. La última pestaña se llena automática, que es la pestaña resumen. Aquí no llena nada. A medida que van llenando las pestañas anteriores, el puntaje que se va generando, resultado de cada pestaña, viene aquí y se llena automáticamente y entonces aquí ustedes cuando ya hayan llenado las anteriores podrán ver cuál es el puntaje final. No es una competencia, no se trata de qué organización tiene puntaje mayor, ni tampoco que ustedes tengan que sí o sí obligarse a que suban cierto puntaje entre la línea inicial y la línea final. Es simplemente un seguimiento a cada uno, ¿no? Desde cada organización, como mencionaba. Eso respecto a la herramienta de seguimiento de sociedad civil. La siguiente herramienta de seguimiento es la de género, también conocida como GGT por sus siglas en inglés. ¿Por qué les mencionamos esto? Porque de pronto a veces los enlaces, cuando ustedes los descargan el Excel, les va a aparecer esa arriba, estas siglas. Entonces, para que no vayan a tener confusión, es la misma herramienta que estamos hablando en inglés, en español, herramienta de seguimiento de género. Vamos a ver entonces ahorita la plantilla, que igualmente está en español. Esta herramienta es mucho más corta que la anterior. Cuenta también con una pestaña de instrucciones de cómo se debe llenar y una siguiente pestaña que es la única que se llena, donde al inicio colocan de nuevo la misma información de cuál fue el equipo que la conformó. Este espacio es solamente cuando hay personas externas a la organización que les apoyan a diligenciarlo. Pero si son solamente personas del equipo de la organización que la diligencian, entonces las llenan es en esta sección donde está de color naranja oscuro. Lo mismo aplica para la otra herramienta de seguimiento. Y luego ya vienen las preguntas que van seleccionando aquí de las opciones del menú cuál es la respuesta correspondiente a la pregunta según la organización. Aquí al final les da el total. Y esta ya es la única
pestaña que habría que llenar. Entonces, bueno, esto es las herramientas de seguimiento. Y la última herramienta que no aplica en todos los casos es el manejo de seguimiento para el manejo efectivo de las áreas protegidas. Esta herramienta, entonces, también el coordinador RIT, el equipo RIT, habrá identificado ya previamente a cuáles proyectos les aplica o no. Pero pues de manera general es una herramienta que ayuda a identificar cuando el proyecto le está haciendo una mejora al manejo de un área protegida pública. Entonces, es por esto que no todos los proyectos se les solicita, porque puede que no todos se desarrollen en áreas de manejo, áreas protegidas públicas, o puede que sí, pero su proyecto como tal, las actividades y los resultados que van a lograr, pues no impactan específicamente las actividades de manejo del área protegida. Entonces, en esos casos, no se solicita este formato que por sus siglas en inglés también se conoce como el MET. De todas maneras, para los que aplique, aquí está la plantilla. Vamos a verla muy por encima. Esta plantilla, para quienes aplique, ya no solo se llena en equipo, en la organización, como las anteriores, sino que adicionalmente deben trabajarla con las personas de la autoridad ambiental encargadas del manejo de esa área específica en la que van a reportar. Porque si bien hay preguntas que se las puede responder la organización, hay mucha información que la conoce es la autoridad ambiental específica, ¿no? Como por ejemplo el presupuesto de manejo que se tiene para esa área protegida, ¿cuál es? Entonces, por eso esto es un trabajo multidisciplinario, multiactor, que debe ser trabajado con anterioridad y con consultas con los representantes de la autoridad correspondiente. También si van a llenar el MET, tener presente si se les activó el indicador de portafolio que reporta a una mejora de resultados en el MET, porque aquí tendrán que tener entonces presente cuál es el puntaje que les da al final el MET, ¿no? Al inicio y al final el MET, este puntaje final. Marta, hay una consulta de Ana Sí. Elvia. Ah, claro, perdón, no había visto. Sí, Ana Elvia. Bueno, gracias. Es que en Colombia se ha diseñado una herramienta que se llama la EMAP y es la que se le aplica a todas las áreas protegidas. Lo que pasa es que como la mayor parte de los recursos que recibe el Sistema Nacional de Áreas Protegidas proviene del GEF, entonces esta herramienta tiene incorporado dentro el MET. Entonces la herramienta arroja un puntaje del MET. La que se está usando en el caso de la reserva de Río Bravo, donde nosotros vamos a desarrollar un proyecto, es la EMAP. Ellos tomaron como base el primer MET que hicimos para el proyecto de CPF, que fue con el que se hizo la declaratoria, se tomó como línea base. De hecho es la primera área protegida aquí en el Valle que tuvo esa herramienta, pero desde que ya se oficializó la nueva herramienta que usa el Sistema Nacional, se está usando es esa. Entonces, esa es una discusión que la están dando en varios proyectos GEF y en todos hasta ahora han acordado usar la herramienta nacional, pues porque finalmente lo que se busca es hacerle seguimiento al área protegida y quien queda ahí haciendo seguimiento es la autoridad de acá. Entonces la pregunta es, ¿ahí se aplicaría el MET o la EMAC que tiene incluido el MET? Sí, es una muy buena pregunta, Anita. Realmente sí, eso lo evaluamos en la fase 2, ¿no? Al final. Creo que en su momento, pues igual se solicitó el MET, pero no sé para esta fase cuál sería el manejo, tal vez Jorge, Javier. Sí, bueno, todos los países, Colombia, Perú y Bolivia, tenemos esta herramienta para la medición de la efectividad de las áreas protegidas, ¿no? Y a veces son muy parecidas. De hecho, es casi un estándar, pero cada país ha adecuado su herramienta a sus especificidades particulares. Entonces, en el caso de CPF, tenemos esta herramienta
que se parece mucho a las nacionales, pero que difiere un poco en algunas preguntas. Entonces, por favor, les pedimos que si incluso hay la herramienta a nivel nacional, se elabore y se prepare esta también. Si es que es cierto que demanda un poco de esfuerzo porque se tiene que juntar a los guardaparques, a miembros del comité de gestión y otros. En algún caso habrían preguntas similares, pero en otros casos hay preguntas diferentes. Y como esto debemos sumar, es decir, es parte de este sistema digamos, de reporte global, entonces al final se hacen promedios, se hacen algunas estadísticas. Entonces, si aplicamos la herramienta nacional, no podríamos utilizarla dentro de este sistema que maneja el CPF. Entonces, por favor, sí les pedimos utilizar también esta herramienta. Esperemos que no sean muchos los casos y no les complique mucho la vida, pero por favor, sí, usen esta herramienta. Sí, gracias, Jorge, por esa precisión. Sí, es verdad, porque claro, con que cambien algunas pocas preguntas, se alteraría el puntaje y entonces eso cambiaría como esa estandarización que tenemos entre todos los proyectos para poder analizar los indicadores y los puntajes. Sí, una precisión, no estoy seguro si la mencionaste porque tuve una interrupción, pero hay casos en los que más de una institución trabaja en la misma área protegida. Por lo menos en Bolivia tenemos, y justamente están aquí, por ejemplo, Prometa y Fundeco trabajan en el área protegida Cotapata, van a trabajar en Cotapata. Entonces, ahí lo que se recomienda es que se implemente solamente una vez el MET, no que cada institución haga su propia evaluación. Entonces, ahí lo que se va a solicitar es que se coordine, ¿no? O que una de las instituciones tome la cabeza para implementar la herramienta, ¿no? Probablemente el proyecto que tenga más relación con la gestión del área protegida sea el más indicado para llevar adelante esta evaluación, pero no se deberían hacer dos, ¿no? Eso también es un tema que no se va a dar muy comúnmente, pero sí hay el caso, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, y por último, también en la guía que les van a compartir los coordinadores para pequeñas donaciones, donde están los enlaces a estas herramientas que compartí, también hay una guía para el MET, de todas maneras, para las personas que apliquen. Ahí van a encontrar una guía que en el momento la tenemos solo en inglés, disculpas. Esperamos que pueda estar, ojalá, en español. Prontamente, por ahora igual está en inglés y puede ayudar para también desarrollar que es bien amplio, ¿no? Este formato es mucho más amplio, entonces requiere de sentarse y hacerlo con buen tiempo. Eso creo que era. No sé si hay preguntas sobre las herramientas de seguimiento. O tal vez, Jorge, si quieres complementar algo. Sí, yo quería hacer un comentario sobre estas herramientas. Tal vez ya lo hemos dicho, Marta ya lo ha mencionado de alguna manera, pero es importante que estemos conscientes de que CPF es, además de ser un programa de conservación de la biodiversidad, también tiene entre sus objetivos mayores el fortalecimiento de las capacidades de los actores locales, de las organizaciones de la sociedad civil, para que puedan llevar adelante sus trabajos, sus objetivos de conservación de la biodiversidad. Entonces, no podemos forzar los resultados de estas herramientas, porque estas herramientas lo que nos van a dar son una medida de cómo están abordando el tema, por ejemplo, de género, cómo están en sus capacidades institucionales de administración de proyectos, de búsqueda de fondos, de una serie de cosas. Hay como estas diferentes páginas, diferentes ámbitos en los cuales se busca medir las capacidades institucionales. No queremos que los fuercen, necesitamos justamente el reflejo de lo que es, pero sí esperamos
que a través de los proyectos que estamos financiando a través de CPF, sí pueda haber algún cambio, una mayor concientización interna en la organización sobre el tema de género, y esperamos que eventualmente haya una mejora al final del proyecto. Lo mismo en las capacidades institucionales. Muchas veces las organizaciones piensan y se enfocan específicamente en esta biodiversidad, en estos actores locales, y nunca han pensado internamente en cómo esto nos beneficia, más allá de cómo fortalecemos nuestro currículum institucional, cómo también podemos sacar provecho y lecciones aprendidas de estos proyectos para fortalecer nuestras propias capacidades. Entonces, en algunos casos, estas capacidades están medidas en qué posibilidad, bueno, es decir, qué capacidad administrativa tengo, si tengo las herramientas suficientes, si a través del proyecto he conseguido, digamos, un nuevo software para administrar el proyecto, si mi personal se ha capacitado en obtención de fondos, por ejemplo, en gestión de nuevos proyectos y otras cosas. Entonces, sí esperaríamos que haya una mejora. Obviamente no queremos que sean lo más realistas posibles y como decíamos, no es necesario subir obligatoriamente, pero nos interesa que haya un cambio y ojalá que estos proyectos de CPF contribuyan a sus organizaciones a fortalecer sus capacidades también, y que esto lo veamos reflejado en alguna medida en estas herramientas. Eso nada más. Muy bien. Sí, creo que no sé si hay alguna pregunta adicional, porque ya estamos llegando al final. Sí, yo tengo... Dale, sí. Sí, solo un comentario también de este tema de las herramientas. Encuentran, bueno, como ya se ha mencionado, dentro de los marcos lógicos en ese componente adicional están las herramientas que les corresponden y se tiene que entregar, digamos que entre los insumos del primer informe que les toca, ¿no? Entonces ya vamos a mandarles un correíto seguramente, bueno, en el caso de Perú la próxima semana para repasar, digamos, estas herramientas que les corresponden. Sí, y también, bueno, la sesión de hoy está grabada, ¿no? Les podemos compartir también la presentación y seguramente en algún correo siguiente a todos los contactos que tenemos vamos a poder mandar la información complementaria o los archivos que se han mencionado a lo largo de la presentación para que los tengan disponibles, ¿no? Simplemente eso. Y bueno, también la interacción directa con cualquiera de nosotros es algo que se recomienda, ¿no? Es difícil que se pueda atender en una sesión consultas específicas o casos particulares de cada proyecto, entonces siempre están los canales ahí abiertos para hacer las consultas que se requieran, ¿no? Sí, y bueno, no, muchas gracias a Ana Elvia, Liliana, también por compartirnos su experiencia, que son socios de fase 2, con las herramientas. Pues como pueden ver, para los nuevos socios, pues son herramientas sencillas de llenar. Una recomendación que nos faltó decir, que me faltó decir, es que ojalá el mismo equipo, o por lo menos haya una base de ese equipo que llena la herramienta al inicio, también esté al final. Porque si son equipos diferentes, de pronto puede haber error en la interpretación que se da a los puntajes de cada pregunta. Entonces recomendamos que ojalá esté el mismo equipo o por lo menos una base del equipo que la llena al inicio, al final también, ¿sí? Y bueno, de todas maneras, en los casos en que el MED, por acá Ana Elvia también me consulta, ¿no? Que haya dificultades con la autoridad ambiental para llenar tal vez 2 formatos, pues lo revisamos. Revisémoslo entonces a nivel de país en los casos que haya alguna dificultad en llenar este MED y respecto a la herramienta nacional. Entonces, por supuesto, lo revisamos en cada país a ver cómo lo podemos abordar para que no haya dificultades respecto a la participación de la autoridad ambiental y su colaboración al momento de llenar el MED. Listo, muchas gracias a todos. Entonces, estaremos muy felices de estar con ustedes a lo largo de los proyectos. Muchas gracias. Gracias.